con el apoyo en Patreon. Amigos, gracias por apoyarnos en esta plataforma. La escala cósmica no puede dejar de sorprender la imaginación. En comparación con algunos planetas, la Tierra parece un fragmento rocoso apenas perceptible, y junto a otras estrellas, el Sol puede parecer apenas una pequeña chispa en un vacío helado. Y hoy emprenderemos un viaje hacia los objetos espaciales más impresionantes entre los conocidos. Nuestro viaje comenzará con el majestuoso Saturno, rodeado de grandiosos anillos. Volaremos sobre su atmósfera turbulenta. Luego navegaremos a través de un enjambre de fragmentos helados y conoceremos el misterioso Titán. Después, viajaremos cientos de años luz en cuestión de instantes para ver un sistema de anillos docenas de veces más grande en tamaño, conocido como Super Saturno. Más adelante conoceremos la impredecible y peligrosa Betelgeuse, una estrella moribunda que en cualquier momento puede convertirse en una supernova devoradora. Dejándola atrás, nos dirigiremos hacia la majestuosa gigante roja Stephenson 218, una de las estrellas más grandes de nuestra galaxia. Acto seguido visitaremos otro gigante que se desvanece y que pertenece a una rara clase de estrellas de carbono. Dejando la Vía Láctea, nos dirigiremos a la sorprendente y misteriosa Andrómeda, la galaxia más grande de entre las más cercanas a nosotros. Tras explorar sus brillantes brazos estelares y sus impenetrables nebulosas, continuamos nuestro viaje hacia uno de los vacíos cósmicos más vastos del universo, uno cuyo origen sigue envuelto en misterios. Así que, prepárense, allá vamos. Cosmo, el primero en el espacio. Los anillos de Saturno no tienen un límite claramente definido. El ancho de su parte visible es de unos 280.000 kilómetros, pero más allá de estos límites se encuentran las más finas acumulaciones de polvo y gas enrarecido. El diámetro de estas estructuras, según algunas estimaciones, alcanza los 16 millones de kilómetros, pero no son visibles desde la Tierra debido a su bajísima densidad. A pesar de un tamaño tan impresionante, la masa total de todo el sistema de anillos es muy pequeña según los estándares cósmicos y se estima en 3 por 10 a la 19 kilogramos, que es unas 2000 veces menos que la masa de la Luna. Los objetos sólidos representan solo alrededor del 3% del volumen total de la estructura, mientras que el resto está lleno de gas enrarecido y polvo cósmico. El disco que rodea a Saturno está condicionalmente dividido en varios anillos grandes. Sin embargo, con la ayuda de un telescopio óptico lo suficientemente potente, es fácil notar que cada uno de ellos consiste en una gran cantidad de círculos delgados separados por divisiones estrechas. Estas divisiones surgen debido a la influencia gravitacional tanto del propio planeta como de sus muchos satélites. Algunos de ellos tienen cientos de kilómetros de ancho. A pesar de que el disco de Saturno refleja varias veces más luz solar que el propio gigante gaseoso, algunos anillos son casi imposibles de ver. Por ejemplo, el anillo D, el más cercano al planeta, consiste en diminutos cristales de hielo, de agua y metano congelado. Su límite superior se ha ubicado a 16.000 kilómetros de la superficie condicional del planeta. En la parte interior, el anillo no tiene un límite claro y pasa suavemente a la atmósfera de Saturno. Le sigue el anillo C, mucho más brillante y masivo con un ancho de aproximadamente 17.000 kilómetros. Se compone de cuerpos cósmicos de hasta 2 metros de tamaño que juntos representan solo el 0,033% de la masa total del disco. La parte más brillante y notable del disco se encuentra más lejos y se denomina anillo B. Comienza a unos 34.000 kilómetros de la superficie del gigante gaseoso y el ancho de esta región alcanza los 25.000 kilómetros. El grosor de la mayor parte del anillo no supera los 5 a 10 metros, pero su parte exterior forma un borde vertical de hasta 2,5 kilómetros de altura.
El más exterior de los anillos visibles de Saturno comienza a 64.000 kilómetros de la superficie del planeta. Su ancho es de unos 14.600 kilómetros y en su interior no solo hay trozos de hielo relativamente grandes de más de 10 metros, sino también algunos satélites como Pan, Daphne y otros. La existencia de objetos tan grandes puede ser prueba de la teoría de la formación de anillos a partir de un satélite de hielo destruido. Sin embargo, también podrían haber aparecido más tarde debido a la colisión y adhesión de fragmentos más pequeños. Fuera de esta parte del disco, existen anillos F, G y E, prácticamente invisibles, formados por polvo cósmico y gas enrarecido. Por supuesto, la mayoría de los grandes satélites de Saturno interactúan activamente con los anillos. Si vas a una distancia de 179.000 kilómetros a la zona del llamado anillo E, puedes encontrar un cuerpo celeste llamado Encélado. Con un diámetro de solo 500 kilómetros, no se encuentra entre los satélites más grandes del gigante gaseoso. Sin embargo, es de gran interés por otras razones. El hecho es que Encélado es uno de los pocos cuerpos celestes de nuestro sistema que exhibe una actividad criovolcánica evidente. Un análisis de las eyecciones observadas indica que un océano de agua líquida se oculta bajo su superficie helada. El modelado matemático muestra que su temperatura oscila entre menos 45 grados Celsius en las capas superiores y 0 grados Celsius en las capas inferiores. Debido al alto contenido de sales disueltas y amoníaco, el océano no se congela ni siquiera a bajas temperaturas y una capa de hielo de unos 2 kilómetros de espesor lo cubre y aísla. La temperatura en la superficie de este cuerpo celeste es de unos 75 Kelvin o menos 198 grados Celsius. Al mismo tiempo, su atmósfera está muy enrarecida y el 91% consiste en vapor de agua. También contiene nitrógeno, dióxido de carbono y metano. Poderosos géiseres que brotan periódicamente de las grietas en la corteza de hielo del satélite reponen constantemente su capa gaseosa. Sin embargo, la gravedad del cuerpo celeste no es suficiente para sostenerlo. La región superior de su atmósfera pierde constantemente partículas que reponen el anillo E. Al mismo tiempo, Encélado está constantemente capturando material del espacio circundante, manteniendo una especie de equilibrio. Se sabe que la actividad del géiser de este cuerpo celeste dado depende de su movimiento orbital. Es probable que las fuerzas de marea de Saturno estén deformando la corteza helada de la Luna, creando muchas grietas y provocando erupciones. Cuando Encélado se aleja del gigante gaseoso, las fallas se cubren con una corteza de hielo fresco. También se sabe que las emisiones de los géiseres helados contienen moléculas orgánicas complejas, lo que significa que las condiciones del océano subterráneo pueden hipotéticamente ser adecuadas para el surgimiento de vida biológica. Notablemente más lejos, a una distancia de unos 300.000 kilómetros del gigante gaseoso, se encuentra su quinto satélite más grande y masivo, Tetis. Es notable por el hecho de que comparte una órbita con otros dos objetos espaciales, Telesto y Calipso. Están ubicados en los llamados puntos de Lagrange estables, mientras que Telesto está a 60 grados por delante del sistema principal, moviéndose en órbita. Calipso, por el contrario, está rezagado en el mismo ángulo. A diferencia del enorme Tetis esférico, estos cuerpos celestes son pequeños y tienen una forma irregular. Sus dimensiones oscilan entre 20 y 30 kilómetros de ancho, y la masa total es de unos pocos billones de toneladas. Al mismo tiempo, el modelado muestra que Calipso y Telesto no pudieron formarse inicialmente en la misma órbita con un cuerpo más masivo, lo que significa que ocuparon sus lugares actuales mucho más tarde. Tetis en sí es un cuerpo celeste con un diámetro de aproximadamente 1.060 kilómetros que consiste principalmente en hielo de agua con una pequeña mezcla de rocas rocosas. La parte más notable de su relieve es el cráter de impacto gigante Odiseo. Su diámetro es de unos 400 kilómetros, es decir, aproximadamente la mitad del diámetro del propio Tetis, y su profundidad alcanza los 3 kilómetros. También en la superficie del satélite es fácil notar una grieta increíble que se llama Ítaca Chasma.
Su longitud es de unos 2.000 kilómetros, es decir, aproximadamente un tercio de la circunferencia de este cuerpo celeste, y su anchura alcanza los 100 kilómetros. La profundidad de la falla varía de 3 a 5.000 metros y su fondo está salpicado de muchos cráteres y pequeñas irregularidades. Según una teoría, el Ítaca Chasma se formó como resultado de la congelación del océano interno de Tetis. Al convertirse en hielo, el agua aumentó de volumen y desgarró la corteza exterior del satélite. Otra suposición vincula la aparición de la falla con el cráter Odiseo. Se supone que las ondas de choque de la colisión rodearon todo Tetis y crearon una poderosa resonancia alrededor de su circunferencia. Como resultado, la corteza del objeto espacial se destruyó, dando lugar a una grieta de tamaño increíble. Más lejos de Saturno está su luna más grande, Titán, que también exhibe toda una colección de propiedades inusuales. Con un diámetro de 5.152 kilómetros, es el segundo satélite más grande del Sistema Solar, solo superado por Ganímedes en cuanto a su diámetro. También sorprende que Titán sea un 5,5% más grande que Mercurio. Además, es el único satélite del Sistema Solar que tiene una atmósfera densa y acumulaciones de líquido en la superficie. Debido a la gran distancia del Sol, la temperatura de este cuerpo celeste es pequeña y es de unos 94 Kelvin o menos 180 grados Celsius. Al mismo tiempo, Titán, a pesar de su masa relativamente pequeña, es capaz de contener una atmósfera 1,5 veces más densa que la atmósfera terrestre. Más del 98% de la composición de la misma es nitrógeno. Además, el metano y otros gases están presentes en la envoltura de gas. Bajo la influencia del viento solar, el nitrógeno y los compuestos de hidrocarburos de la atmósfera superior se convierten en sustancias orgánicas más complejas, que luego se hunden lentamente y se asientan en la superficie. Debido a este humo de hidrocarburos opaco, la superficie del satélite no se puede observar en el rango óptico. El modelo más fiable de la estructura interna de Titán sitúa un núcleo rocoso masivo en su centro con un diámetro de unos 3.400 kilómetros. Está rodeado por una gruesa capa de hielo ultradenso que sirve como fondo de un océano frío y salado que contiene hasta un 10% de amoníaco disuelto. Desde arriba está cubierto con una costra de varios kilómetros de hielo de agua mezclado con hidrato de metano. A temperaturas tan bajas, el hielo se comporta como un sólido, formando cadenas montañosas y colinas en la superficie. Al mismo tiempo, las tierras bajas y las grietas llenan lagos de etano líquido y otros hidrocarburos. El viento solar y el poderoso campo magnético de Saturno drenan constantemente la atmósfera de Titán. Sin embargo, sus procesos internos reponen constantemente la capa de gas, por lo que este proceso puede prolongarse durante muchos miles de millones de años. Cuando el Sol se convierta en una gigante roja, podrá evaporar la neblina de hidrocarburos y derretir el hielo eterno de Titán. Después de eso, el satélite se convertirá en un lugar mucho más accesible y adecuado para el origen de la vida. Sin embargo, este evento no llegará muy pronto. ...434 años luz de la Tierra. A 4 unidades astronómicas de una joven estrella similar al Sol, se encuentra un objeto asombroso, informalmente llamado Super Saturno. Es una enana marrón o un gran gigante gaseoso con una masa de alrededor de 20 masas de Júpiter. Las observaciones muestran que se trata de un planeta joven de unos 15 a 16 millones de años, que aún se está formando. La mayor parte de su atmósfera consiste en hidrógeno y helio, y en su interior hay un núcleo de metal masivo. Este objeto está rodeado por un sistema de anillos como el de Saturno, pero de un tamaño mucho más impresionante. De acuerdo con los resultados del tránsito, se identificaron al menos 37 anillos distintos, con el radio exterior del mayor de ellos alcanzando alrededor de 0,6 unidades astronómicas. Esto es comparable al tamaño de la órbita de Venus y unas 640 veces mayor que el radio de los anillos de Saturno. Según los cálculos, la masa total del disco circunplanetario supera la masa de la Tierra y su comportamiento muestra signos de caos. El modelado matemático muestra que tales estructuras no son estables
y se destruyen gradualmente. Algunos de sus objetos constituyentes pierden velocidad y caen al planeta central, mientras que otros, por el contrario, aceleran y abandonan el disco para siempre. Sin embargo, este proceso se extiende significativamente en el tiempo y puede prolongarse durante varios cientos de millones de años. Además, se registró una gran brecha con un radio de alrededor de 0,4 unidades astronómicas en el sistema de anillos, lo que se considera evidencia indirecta de la existencia en esta región de un exosatélite con una masa de alrededor del 80% de la de la Tierra. De acuerdo con las ideas modernas sobre la física de los cuerpos cósmicos, es precisamente un objeto de este tipo el que podría limpiar de pequeños desechos la órbita del exosatélite, formando una amplia brecha en la estructura en forma de anillo. Además, las observaciones indican la presencia de al menos 2 cuerpos celestes más, cada uno de los cuales tiene una masa de alrededor del 30% de la terrestre, y se encuentran a una distancia de alrededor de 0,25 unidades astronómicas del centro de la enana marrón. Por analogía con los grandes planetas que conocemos, se puede suponer que justo dentro de la influencia gravitacional del objeto central pueden ubicarse varios cientos de exosatélites, incluidos aquellos bastante masivos. El modelado de tal sistema, teniendo en cuenta la radiación de la estrella madre, el flujo de calor del planeta gigante y las influencias de las mareas, muestra que la temperatura de los cuerpos celestes que lo componen puede acercarse a valores cómodos. Uno solo puede imaginar cuán encantador será el cielo nocturno desde la superficie de tal exosatélite. A esta distancia, la enana marrón ocupa 70 veces más área en el cielo que la luna llena, y su suave resplandor puede disipar la oscuridad, convirtiendo la noche en un crepúsculo brumoso. En lugar de una dispersión de estrellas, los cielos del planeta de horizonte a horizonte están atravesados por enormes franjas luminosas. Al mismo tiempo, las fuerzas de marea del cuerpo masivo cercano pueden provocar muchas erupciones en la superficie del satélite, y su hipotético océano puede abrumar la Tierra con olas gigantes. El ancho de la zona intermareal en tales condiciones puede alcanzar cientos de kilómetros, lo que nos permite considerarla una zona climática única, algo entre la Tierra y el fondo del océano. Sin embargo, vale la pena recordar que tales estructuras, por regla general, son inestables y cambian su apariencia lo suficientemente rápido más allá del reconocimiento. En la actualidad es difícil decir cuánto tiempo podremos admirar los anillos gigantes y en qué se convertirán después de millones de años. Finales de 2019. Los observatorios astronómicos informan de una fuerte disminución en el brillo de una estrella llamada Betelgeuse. Según las observaciones, su luminosidad cayó al 36% del valor estándar en un par de meses. Algunos científicos predicen una supernova inminente que podría convertirse en el objeto más brillante del cielo nocturno. Se supone que el flujo de radiación gamma de la explosión puede representar una amenaza potencial para la vida en nuestro planeta. Abril de 2020. Los astrónomos afirman que Betelgeuse ha restaurado la luminosidad a los valores estándar. Todavía puede estallar en cualquier momento, pero es imposible predecir este evento con certeza. Se hacen sugerencias sobre las causas del oscurecimiento anormal. La hipótesis principal es la idea de una nube gigante de gas y polvo que fue lanzada por Betelgeuse hacia el Sol recientemente, junio de 2021. Los datos de los telescopios terrestres respaldan esta suposición. Los astrónomos continúan observando el objeto mientras los astrofísicos simulan los procesos en su interior. Antes de intentar comprender qué sucedió, vale la pena comprender qué es Betelgeuse. Este objeto pertenece a la clase de las supergigantes rojas y, según la teoría moderna de la evolución estelar, se encuentra en la etapa final de su ciclo de vida. Su luminosidad y radio cambian constantemente y las capas exteriores son extremadamente inestables. Periódicamente la luminaria arroja millones de toneladas de gas incandescente al espacio exterior, formando prominencias gigantes. A medida que se enfrían, se reponen la nebulosa de gas que rodea a Betelgeuse. La masa de la estrella es de 17 masas solares, y su diámetro aproximado se encuentra en el rango de 700 a 880 diámetros solares.
Si se colocara a Betelgeuse en el centro del sistema solar, absorbería todos los planetas hasta Marte, incluido una parte significativa del cinturón de asteroides. Debe tenerse en cuenta que la estrella no tiene un borde claro porque sus capas externas están extremadamente enrarecidas. Además, el objeto está rodeado por una nebulosa de gas gigante que consta de prominencias enfriadas y partículas de viento estelar. En este caso, la densidad de la materia estelar en los límites condicionales de la estrella es solo un poco más alta que la densidad de la nebulosa misma. Betelgeuse es una estrella muy brillante. Su luminosidad mínima es 90.000 veces superior a la del Sol y en su brillo máximo, el objeto emite 150.000 veces más energía luminosa que el Sol. Además, su temperatura no es muy alta y se encuentra en el rango de 3.400 a 3.800 Kelvin, que corresponde a la parte roja del espectro. En las capas exteriores inestables de la estrella ocurren constantemente procesos difíciles de predecir que cambian la luminosidad del objeto de una manera extremadamente compleja. El periodo principal de sus pulsaciones es de unos 420 días, pero también se puede distinguir ciclos más largos o más cortos. Además, de vez en cuando se observan destellos impredecibles y atenuamiento de la luminaria. Debido a esta variabilidad, es extremadamente difícil calcular la distancia a un objeto. Según las mediciones realizadas por el satélite Coriolis en el año 2020, la distancia del Sol a Betelgeuse oscila entre 500 y 650 años luz. Según las ideas modernas sobre la evolución de las estrellas, Betelgeuse se formó hace unos 8,5 millones de años y tenía una masa inicial que no superaba las 20 masas solares. Su vida comenzó en una nube gigante de gas interestelar, que gradualmente fue comprimido y calentado por las fuerzas de la gravedad. Así nació la protoestrella, el progenitor de Betelgeuse. En cierto momento, la temperatura y la presión en su interior alcanzaron tales valores que se inició una reacción en cadena de conversión de hidrógeno en helio. Momentos después, la interacción termonuclear envolvió todo el objeto espacial y una nueva estrella brilló en el cielo nocturno. Así es como comienza el periodo más largo en la vida de cualquier luminaria, la secuencia principal. En este momento, la principal fuente de energía es la fusión de núcleos de átomos de hidrógeno para formar helio. Además, cuanto más pesada es la estrella, más rápido avanza este proceso. Las estrellas masivas como Betelgeuse tienen una vida útil de unos pocos millones de años, mientras que las enanas rojas brillan durante miles de millones de años. En cualquier caso, la luminaria pasa alrededor del 90% de su vida en la fase de la secuencia principal. El helio se acumula gradualmente y se hunde hasta el centro del objeto, donde forma un núcleo de helio. El futuro destino de una estrella depende casi por completo de su masa. Por ejemplo, las luminarias cuya masa no supera el 20% de la masa solar no terminan su vida con un destello, a diferencia de las estrellas más masivas. Reciclando gradualmente casi todo su hidrógeno, se convierten lentamente en enanas azules, objetos astronómicos calientes y relativamente pequeños. Sin embargo, el tiempo mínimo requerido para tal transformación es de aproximadamente 1 billón de años, 72 veces la edad estimada del universo. Por lo tanto, prácticamente no hay posibilidad de encontrar una enana azul en la actualidad. Después del agotamiento de las reservas de hidrógeno, las reacciones termonucleares en él se detendrán y el objeto se convertirá en una enana blanca con un 99% de helio en su composición. Le esperan billones de años de lenta extinción y enfriamiento hasta que una enana negra ligeramente cálida, casi invisible a través de los telescopios, permanece en el lugar de la estrella. En el caso de que la masa de un objeto se encuentre en el rango de 0,2 a 8 masas solares, su desarrollo procede a lo largo de un camino mucho más complejo. El helio formado en el curso de la combustión termonuclear rellena el núcleo de la estrella y las fuerzas de la gravedad lo comprimen y calientan cada vez más. En cierto momento comienza la reacción de fusión de los núcleos de helio con la formación de carbono. La estrella comienza a expandirse, su radio aumenta y la temperatura de las capas externas disminuye. En este caso, el objeto se convierte en un gigante rojo o subgigante. Las luminarias relativamente ligeras cuya masa no supera el 50% de la masa solar no son capaces de mantener en sí mismas las condiciones necesarias para una reacción en cadena helio-carbono. En ellos, tales transformaciones ocurren solo de vez en cuando.
En objetos más pesados, las reacciones en el núcleo estelar pueden continuar formando carbono, oxígeno y elementos más pesados, hasta níquel y hierro. En última instancia, la estrella arroja sus capas exteriores dejando una enana blanca rodeada por una nebulosa planetaria. Si la masa de la estrella original no excedió la mitad de la masa solar, entonces consistirá principalmente en helio con una pequeña mezcla de elementos más pesados. De lo contrario, la mayor parte de la enana blanca será oxígeno y carbono. Y con una estrella progenitora suficientemente pesada, también se pueden encontrar en su composición neón, magnesio e incluso hierro. La evolución de los objetos masivos tiene sus propias características, porque cuanto más pesada es la estrella, más masivo es su núcleo. Si la masa de la estrella supera la masa solar en 8 o más veces, entonces su núcleo puede superar el llamado límite de Chandrasekhar, que es de aproximadamente 1,4 masas solares. En este caso, las fuerzas de repulsión electromagnética interna se vuelven insuficientes para compensar la compresión gravitacional. En unos pocos segundos, el núcleo disminuye rápidamente de tamaño, arrastrando consigo las capas externas. La compresión explosiva más fuerte calienta el núcleo interno a una temperatura de cientos de millones de Kelvin y literalmente empuja los electrones hacia los núcleos de los átomos, convirtiendo algunos de ellos en neutrones y dando origen a muchos neutrinos. Incluso una sustancia tan densa no es capaz de contener la partícula más esquiva del universo. Durante pocos segundos, los neutrinos abandonan la estrella que colapsa, llevándose consigo la energía térmica. Como resultado, la luminaria comienza a experimentar una presión interna más fuerte porque los protones fuertemente presionados comienzan a repelerse entre sí con una fuerza tremenda. Por lo tanto, el núcleo comienza a expandirse tan rápido como se comprimió hace unos segundos, creando una poderosa onda de choque en la sustancia que lo rodea. Como resultado, se produce una explosión de fuerza increíble, capaz de esparcir las capas exteriores de la estrella a grandes distancias. En su llama se hacen posibles reacciones que no se pueden recrear en ningún otro lugar. Así nacen elementos pesados como el oro, el plomo o el uranio. La nebulosa formada se enfría gradualmente y se desintegra en nubes separadas que nuevamente son comprimidas por las fuerzas de la gravedad y se convierten en nuevas estrellas y planetas. En lugar de la estrella fallecida queda un objeto diminuto pero muy pesado que se considera una estrella de neutrones. Si la masa de la estrella original excedía los 18 a 20 solares, entonces su núcleo después de la explosión se encogerá y se convertirá en un agujero negro, un objeto misterioso que distorsiona el espacio y el tiempo que lo rodea. El modelado matemático muestra que las luminarias especialmente grandes, cuya masa excede las 100 masas solares, hipotéticamente pueden ser completamente destruidas por una explosión. En este caso, toda su materia será arrastrada por la onda de choque durante muchos años luz o se convertirá en una poderosa radiación electromagnética. Un pulso electromagnético que acompaña la explosión de una supernova puede viajar cientos de años luz. Al principio, la radiación se caracteriza por un poder increíble y es capaz de destruir toda la vida a su paso. Pero al aumentar la distancia, la densidad de flujo disminuye y los rayos mortales se dispersan gradualmente en el espacio exterior. Los cálculos muestran que una estrella como Betelgeuse es capaz de representar una amenaza en un radio de hasta 100 años luz. Es imposible predecir de antemano cuándo esta estrella explotará en una supernova. Sin embargo, lo más probable es que suceda en los próximos 100.000 años. Según los cálculos, la llamarada de Betelgeuse podría volverse tan brillante como la luna llena. La estrella moribunda será el objeto dominante del cielo nocturno de la Tierra durante un tiempo y luego se desvanecerá gradualmente. El objeto ya no se puede observar a simple vista. Solo los telescopios más potentes podrán capturar la radiación de una pequeña estrella de neutrones. Si la masa de Betelgeuse es realmente mayor de lo que comúnmente se cree, entonces podría formarse un agujero negro después de que explote. En este caso, la explosión de energía será mucho menor y el espectáculo será mucho menos grandioso. En cualquier caso, nada amenaza a la Tierra. Betelgeuse está demasiado lejos del sistema solar y el estallido de rayos gamma que acompaña a la explosión de una supernova no puede dañarnos. La sustancia expulsada por la explosión llegará a las proximidades de nuestro sistema solo después de 6 millones de años. Su velocidad, según los cálculos, será de unos 13 kilómetros por segundo y será fácilmente extinguida por el viento solar antes de llegar a la parte interior del sistema.
Durante mucho tiempo se pensó que la estrella más grande conocida por la humanidad era UY-Scuti, situada a 9.500 años luz del Sol. Esta estrella es tan enorme que absorbería la órbita de Júpiter si se situara en el centro del sistema solar. Su radio podría llegar a ser de 1.900 radios solares y su volumen podría superar los 5.000 millones de células solares. Sin embargo, un nuevo gigante se ha proclamado recientemente como la estrella más grande del universo explorado. Se conoce como Stephenson 218 o RSGC 218. Esta estrella se encuentra a unos 20.000 años luz del Sol y forma parte del cúmulo estelar disperso de Stephenson. Sin embargo, algunos astrónomos creen que atribuir este objeto espacial al cúmulo de Stephenson no es del todo correcto. De todos modos, Stephenson 218 se encuentra en la constelación Scutum y conserva su nombre tradicionalmente recibido. La estrella en sí fue catalogada en la base de datos de la revista All Sky en la década de 1990. Sin embargo, gigantescas nubes de polvo espacial dificultan las observaciones de los cúmulos estelares en la constelación Scutum, ocultándolo de miradas indiscretas. Así que no fue hasta 2020 que los científicos pudieron obtener datos sobre su tamaño, y ese conocimiento resultó abrumador. Según algunos cálculos, el radio de Stephenson 218 puede alcanzar el valor de 1.500 millones de kilómetros, lo que supone 10 veces la distancia de la Tierra al Sol, y equivale a 2.150 radios de nuestra luminaria. Esto significa que el volumen de la hipergigante supera al solar en unos 10.000 millones de veces. Situado en el centro del sistema solar, Stephenson 218 absorbería a Saturno junto con sus anillos y satélites, por no hablar de los planetas interiores. La luz tardaría casi 8.5 horas en orbitar esta estrella gigante alrededor de su ecuador. Durante el mismo tiempo, la luz del Sol llega a Plutón en el punto más alejado de su órbita. La luminosidad del gigante, según los cálculos, puede alcanzar los 440.000 solares, pero la temperatura de la superficie no es tan alta y es de unos 3.200 Kelvin. Es casi la mitad del tamaño del Sol y corresponde a la parte roja del espectro luminoso. Por eso, Stephenson 218 está clasificada como una supergigante roja. Además, una temperatura tan baja significa que la mayor parte de la radiación de la estrella se encuentra en el espectro visible y térmico, y la fracción de la radiación ultravioleta y de rayos X que daña la vida es relativamente pequeña. Sin embargo, a pesar de su gigantesco tamaño y enorme luminosidad, Stephenson 218 no es visible a simple vista desde la Tierra. Esto se debe tanto a la baja temperatura de su superficie como a las nubes de polvo y gas cósmico, que ocultan la estrella gigante a los observadores de la Tierra. Estas absorben y dispersan la luz procedente de la estrella, dificultando su estudio. La masa de Stephenson 218 todavía no se conoce, pero si asumimos que la estructura interna es similar a UY-Scuti y otras supergigantes, la estrella debe estar dentro de las 20 masas solares. En este caso, la densidad media de tales supergigantes debe ser increíblemente pequeña y aproximadamente igual a la densidad de la atmósfera terrestre a una altura de unos 90 kilómetros sobre el nivel del mar, es decir, casi en el límite del espacio. Incluso, resulta sorprendente cómo en tales condiciones se mantiene la reacción termonuclear que permite a estas estrellas emitir luz. El tamaño de las supergigantes es tan enorme que estas estrellas apenas son estables. La mayoría de ellas presentan una variabilidad en su luminosidad, siendo esta variabilidad generalmente impredecible. No es de extrañar, ya que la gran mayoría de las supergigantes se encuentran en las etapas finales de su ciclo de vida y podrían literalmente convertirse en supernovas en cualquier momento. Según los conocimientos científicos modernos sobre la evolución estelar, las estrellas con masas originales de 10 a 40 masas solares son las que cumplen los requisitos para convertirse en supergigantes rojas en una fase posterior de su existencia. Una reacción termonuclear en un interior quema rápidamente el hidrógeno, convirtiéndolo en helio.
Posteriormente, la principal fuente de energía para la estrella son las reacciones de fusión de helio, carbono, oxígeno y litio. La esperanza de vida de las estrellas de este tipo es baja, solo unos pocos millones de años. En el proceso de desarrollo, las futuras supergigantes se expanden rápidamente en volumen y pierden masa debido al viento solar activo. Las nubes de polvo y gas espacial adyacentes a la estrella original son rápidamente absorbidas por la estrella que se hincha rápidamente. Sin embargo, su propio viento solar forma una nueva nebulosa alrededor de la luminaria. Sin embargo, la vida de la estrella no es lo suficientemente larga como para que se formen planetas en esta nebulosa. Finalmente, la supergigante explota, formando una supernova o incluso una hipernova. Sus envolturas exteriores se separan y se enfrían gradualmente, convirtiéndose en una nebulosa, mientras que el núcleo se convierte en una estrella de neutrones o en un agujero negro, dependiendo de su masa. Por cierto, siéntase libre de ver nuestros videos anteriores sobre estrellas enanas y supernovas. La explosión de una hipernova va acompañada de un potente estallido de radiación de rayos X de alta energía, suficientemente capaz de destruir cualquier tipo de vida a una distancia de varios años luz. Afortunadamente para la Tierra, todas las supergigantes descubiertas por la humanidad están mucho más lejos. Debido a la emisión activa de partículas cargadas, las estrellas de esta clase ralentizan su rotación y finalmente su envoltura exterior casi se detiene. Al mismo tiempo, el núcleo de la estrella sigue girando, y la diferencia entre las velocidades de rotación del núcleo y de la envoltura exterior puede ser muy grande. Debido a su alta luminosidad, baja temperatura y gran tamaño, Stephenson 218 debería tener una zona habitable, realmente gigantesca. Su centro debería estar a unas 663 unidades astronómicas del centro de la luminosidad, es decir, unas 20 veces más lejos de la órbita de Plutón. Y el área de la zona habitable debería superar la solar en más de 1.000 millones de veces. Los científicos no descartan la posibilidad de que existan sistemas planetarios cerca de las hipergigantes. Sin embargo, la baja duración del ciclo de vida de este tipo de estrellas y su comportamiento inestable hacen que esto sea poco probable. En cualquier caso, no se han encontrado exoplanetas confirmados cerca de supergigantes. Stephenson 218 está tan lejos que su luz viaja desde él hasta la Tierra durante 20.000 años. Es posible que en este mismo instante su núcleo colapse hasta convertirse en una estrella de neutrones superdensa, y que sus capas exteriores al rojo vivo salgan volando hacia el espacio helado que rodea a la estrella gigante. Sin embargo, no lo sabremos hasta un futuro lejano. A 650 años luz de la Tierra se encuentra una luminaria majestuosa llamada IRC más 10216, también conocida como CW Leonis. En el pico de su pulsación, su radio puede llegar a 560 radios solares, que es aproximadamente 2,6 veces la distancia de la Tierra al Sol. Si colocamos mentalmente CW Leonis en el centro de nuestro sistema, entonces su superficie absorberá todos los planetas hasta Marte y alcanzará el borde interior del cinturón de asteroides. Al mismo tiempo, la masa de la estrella es relativamente pequeña y se encuentra en el rango de 1,5 a 4 masas solares. Su temperatura superficial es de solo 2300 Kelvin o unos 2000 grados Celsius. Sin embargo, la estrella emite en promedio 8,5 mil veces más energía que nuestro Sol debido a su increíble tamaño. Como todas las gigantes rojas, CW Leonis se encuentra en las etapas finales de su ciclo de vida. Su edad no está determinada con precisión, sin embargo se sabe que tiene varios miles de millones de años. Se supone que al comienzo de su viaje, la luminaria era una estrella de color blanco azulado con una masa de 3 a 5 masas solares. Sin embargo, hace unos 1.000 millones de años, una proporción significativa del hidrógeno en CW Leonis se quemó para convertirse en helio. Al hundirse gradualmente hacia el centro de la estrella, el helio desplazó al hidrógeno restante, formando un núcleo al rojo vivo que no participa en las reacciones termonucleares.
Este proceso es típico de todas las luminarias cuya masa está cerca del Sol y es el punto de partida para su transformación en gigantes rojas. La presión interna de la estrella hace que aumente mucho de tamaño, como resultado de lo cual las capas exteriores de la estrella se vuelven más enrarecidas e inestables. El diámetro del objeto espacial aumenta decenas de veces y el color cambia gradualmente a rojo sangre. Sin embargo, en las profundidades de la estrella continúa una reacción termonuclear, por lo que sigue aumentando la presión y la temperatura del plasma estelar. En un momento determinado comienza una reacción en cadena de fusión de núcleos de helio con formación de carbono, el llamado flash del helio. Este es un proceso físico complejo de varios niveles que cambia radicalmente la estructura interna de una estrella. Su núcleo se vuelve increíblemente caliente, mientras que las capas exteriores, por el contrario, se enfrían y se oscurecen. Por el momento, CW Leonis contiene una gran cantidad de carbono, pero su masa no es suficiente para pasar al siguiente nivel de fusión nuclear. Como resultado, el fuego termonuclear en las entrañas del objeto se vuelve inestable. Cuando el fuego comienza a desvanecerse por falta de combustible y temperatura, la materia estelar se enfría y se contrae gradualmente bajo la influencia de la gravedad. Debido a esto, las entrañas de la luminaria se calientan nuevamente y la reacción estalla con renovado vigor. Habiendo recibido una nueva porción de energía térmica, la materia estelar se expande nuevamente, interrumpiendo la combustión. Se supone que este proceso cíclico es la base de los cambios periódicos en el brillo de la estrella. CW Leonis pulsa con un periodo de 649 días, alcanzando una luminosidad máxima de 11.300 veces la del Sol. En el punto más bajo del ciclo, el objeto emite 6.250 veces más energía que nuestro Sol. En el momento de la compresión, las capas superiores de materia estelar se separan parcialmente de la estrella, reponiendo la nebulosa de gas, compuesta de carbono y oxígeno, que rodea al gigante. Según los cálculos, este proceso hace que CW Leonis pierda 4 por 10 a la 22 toneladas de materia al año, lo que equivale a unas 7 veces la masa de la Tierra. Las observaciones muestran que la edad de la nebulosa circunstelar es de al menos 69.000 años. Su masa es de aproximadamente un sol y medio y su tamaño alcanza las 84.000 unidades astronómicas. La nebulosa tiene una estructura compleja que contiene protuberancias y acumulaciones de gas, así como semiarcos y anillos no uniformes. Se cree que la razón de esto es la actividad magnética y el viento estelar creado por una estrella cercana inestable. La composición química de la nube que rodea a CW Leonis es de gran interés para los investigadores. Los datos del análisis espectral muestran que contiene alrededor de 70 compuestos químicos diferentes como dióxido de carbono, agua y amoníaco. Además, la nebulosa contiene muchos elementos de la parte superior de la tabla periódica, incluso hasta hierro. Es probable que CW Leonis tuviera planetas en el pasado. Sin embargo, aparentemente fueron absorbidos por él durante la etapa de expansión. En cualquier caso, las observaciones a largo plazo no han encontrado rastros claros de la existencia de dichos planetas. Pero allá, por 1994, se registraron distorsiones apenas perceptibles de la órbita de la estrella y en 2017 se descubrieron misteriosos desplazamientos de materia en la nube de gas y polvo que rodea a la estrella. La causa puede ser una pequeña enana roja que orbita alrededor de la gigante, pero hasta ahora no ha sido posible determinar su radiación. La razón de esto puede ser una nebulosa cercana que dispersa y vuelve a irradiar el flujo de energía de las fuentes de luz cercanas. Este fenómeno enmascara cualquier objeto cercano, evitando que se vean correctamente. Se supone que la masa del hipotético satélite estelar de CW Leonis es obviamente menor que la masa solar y que dicho satélite tarda unos 100 años en completar una revolución alrededor de su gigante. Otro hecho interesante es el contenido de agua relativamente alto en el entorno y la capa superficial de la estrella. Inicialmente se creía que la estrella al expandirse se derretía y tragaba cometas helados. Sin embargo, las observaciones realizadas en 2009 mostraron que la temperatura de algunas líneas espectrales alcanza los 1000 Kelvin, lo que solo es posible si el vapor de agua se forma directamente en las capas exteriores del gigante. Este hecho no encajaba en el modelo de la estructura de las gigantes rojas reconocido en ese momento.
Según este modelo, todo el oxígeno contenido en la materia estelar, necesario para la síntesis del agua, debería haberse gastado por completo en la formación de monóxido de carbono. Para explicar lo que está sucediendo, se propuso una nueva hipótesis. Según esta hipótesis, las moléculas de óxidos de silicio y las moléculas de óxidos de carbono son destruidas por la poderosa radiación ultravioleta. Después de eso, el oxígeno liberado reacciona con el hidrógeno formando vapor de agua caliente. El punto débil de esta suposición es la cuestión de la fuente de radiación ultravioleta. Tales reacciones solo pueden tener lugar a una temperatura suficientemente alta, es decir, dentro de la materia estelar. Sin embargo, esta materia no transmite rayos cósmicos. Esta paradoja se puede resolver suponiendo que debido a la inestabilidad de la estrella, periódicamente aparecen en su superficie grandes rupturas y regiones con densidad reducida, más abiertas al ultravioleta. La masa total de vapor de agua en la atmósfera y las capas exteriores de la estrella se estima en varios quintillones de toneladas. Este valor parece enorme. Sin embargo, de hecho, el agua es solo alrededor de una 1.000.000.000ésima parte de la masa total de la estrella. De acuerdo con las ideas modernas sobre la evolución de las estrellas, C.W. Leonis está viviendo los últimos momentos de su vida como una gigante roja. Durante los próximos 10.000 a 30.000 años, finalmente consumirá su combustible estelar, después de lo cual arrojará sus capas exteriores en una poderosa explosión. Un objeto espacial increíblemente caliente y denso, una enana blanca, permanecerá en el lugar de la luminaria. Su masa será aproximadamente el 80% de la masa solar y la temperatura en los primeros segundos después de la formación alcanzará varios millones de grados. Sin embargo, sin una fuente de energía, está condenado a miles de millones de años de lenta, pero inevitable extinción. En última instancia, el cuerpo celeste se volverá casi invisible contra el fondo del vacío cósmico, convirtiéndose en una misteriosa enana negra. Pero no sucederá muy pronto. La onda de choque y el sobrecalentamiento de la temperatura en el centro de la explosión darán lugar a nuevos elementos que no se pueden obtener en las profundidades de las estrellas, como el uranio, el oro y el plomo. Posteriormente pasarán a formar parte de los nuevos cuerpos celestes. Millones de años después, la desintegración radioactiva calentará las entrañas de los planetas, derretirá el hielo y saturará los océanos con elementos traza, creando las condiciones para el surgimiento de la vida. El universo está en constante evolución y este proceso es impensable sin cataclismos y destrucciones globales. Pero al final, después de cada tormenta eléctrica, sigue un nuevo amanecer. ...1885, Tierra. La atención de todos los astrónomos del planeta está centrada en este sorprendente evento astronómico. El destello más brillante en la región de la nebulosa de Andrómeda eclipsa por un corto tiempo a las estrellas más cercanas con su resplandor. Esta asombrosa supernova se llama S. Andrómeda y sus parámetros anómalos han desconcertado a los astrónomos durante mucho tiempo. Pero apenas 6 meses después, la estrella se oscurece rápidamente y pronto desaparece del cielo para siempre. Desafortunadamente, en el momento del estallido, las ideas generalmente aceptadas sobre la estructura del universo estaban lejos de las modernas. En aquellas épocas, los astrónomos aún no podían medir distancias a los cuerpos cósmicos, por lo que el punto brillante de la constelación de Andrómeda, también conocido como objeto M31, se consideraba una nebulosa de reflexión ordinaria en las afueras de la Vía Láctea. Mientras tanto, la aparición de telescopios nuevos y más potentes y el desarrollo de tecnologías espaciales cambiaron gradualmente la situación. Ya en los años 20 del siglo pasado, las observaciones de Edwin Hubble y otros astrónomos demostraron que la nebulosa de Andrómeda es otra galaxia muy parecida a la Vía Láctea. Ha pasado aproximadamente un siglo desde entonces, y durante este tiempo la ciencia ha avanzado mucho. Ahora se sabe que la galaxia de Andrómeda tiene una estructura espiral y contiene aproximadamente 1 billón de estrellas. Al mismo tiempo, su diámetro supera los 150.000 años luz,
y la masa es relativamente pequeña y oscila entre 800.000 millones y 1,5 billones de masas solares, aproximadamente la misma que la Vía Láctea. Se cree que esto se debe a la abundancia de enanas rojas y a la menor cantidad de materia oscura en su composición. Como todas las galaxias espirales, Andrómeda tiene un núcleo masivo en su centro, formado por millones de estrellas muy próximas entre sí. Su resplandor es tan grande que ciega los instrumentos de observación, haciendo imposible distinguir las estrellas individuales. Debido a esto, los restos de la supernova de 1885, conocida como S Andrómeda, no pudieron ser encontradas durante mucho tiempo, aunque los registros supervivientes indicaban claramente que explotó cerca del centro de la galaxia. Recién en 1988, 103 años después de la legendaria llamarada, se descubrió una pequeña nebulosa a poca distancia del núcleo, que se destacaba como una mancha oscura sobre el fondo de la deslumbrante región central. Mediante análisis espectral y modelado de su propio movimiento, fue posible establecer de manera confiable que se trata de un remanente de S Andrómeda. Así, este objeto espacial se convirtió en la primera supernova descubierta fuera de la Vía Láctea. Al estudiar detenidamente la parte central de Andrómeda, es fácil notar su diferencia única con respecto a otras galaxias espirales. Se trata de un núcleo doble inusual, cuyo origen aún no se comprende del todo. La parte más brillante y extensa se encuentra ligeramente al lado del centro geométrico de la galaxia, y es un supercúmulo gigante de muchas estrellas brillantes con un tamaño total de unos 7 años luz. La segunda parte está ubicada más cerca del centro, aunque es notablemente más tenue y más pequeña. Su diámetro es de aproximadamente 1,3 años luz. Se cree que la región alberga un agujero negro supermasivo aproximadamente 50 millones de veces más pesado que el Sol. La naturaleza de este fenómeno tan extraño sigue siendo objeto de debate científico. Según una hipótesis, en el pasado lejano, M31 absorbió y disipó una galaxia satélite bastante grande, siendo la región brillante un remanente del núcleo de aquella galaxia satélite. Otra hipótesis sugiere que el núcleo de Andrómeda presenta una estructura unificada, separada, sin embargo, por una franja de polvo opaco que crea un efecto óptico inusual. Debido a la lejanía y la ubicación inconveniente de la galaxia en el espacio, aún no es posible recopilar datos suficientes para confirmar una u otra hipótesis. Mientras tanto, al continuar avanzando por la región central de Andrómeda, también se puede observar uno de los objetos más misteriosos de esta galaxia. Pueden leer su nombre impronunciable en sus pantallas, y la característica clave de este cuerpo celeste es que es casi imposible verlo incluso con el telescopio óptico más potente. Sin embargo, todo cambia si se utilizan rayos X. En esta parte del espectro, esta estrella es el punto más brillante de la galaxia. Las observaciones indican que el objeto es un sistema de 2 componentes, uno de los cuales es una estrella de neutrones de baja masa. Su radio es de solo unas pocas decenas de kilómetros y una rotación completa alrededor de su eje se produce en unos 3 segundos. La segunda estrella del sistema es un objeto más grande, pero relativamente tenue, probablemente una gigante roja. Los cálculos muestran que la masa total de ambos componentes no supera las 3 masas solares, y la distancia entre ellos es muy pequeña. Cada 4 horas, una estrella de neutrones es eclipsada por su compañera estelar, por lo que la potencia de su radiación cae bruscamente y luego vuelve a sus valores anteriores. También es muy probable que debido a la pequeña distancia entre las estrellas, la estrella de neutrones absorba gradualmente a su compañera, por lo que su masa aumenta constantemente. Según los cálculos, este proceso durará varias decenas de millones de años. Como resultado, la segunda luminaria será destrozada por las fuerzas de marea y se convertirá en una nebulosa anular brillante y caliente.
Mientras tanto, este asombroso objeto es solo una de las muchas luminarias que rodean estrechamente el núcleo de Andrómeda. Juntos forman un enorme bulbo con un diámetro de aproximadamente 12.000 años luz, con una forma notablemente alargada. Además, M31 tiene una barra pronunciada. Sin embargo, está orientada hacia nosotros con un lado estrecho y es prácticamente invisible desde la Tierra. Según los cálculos, su longitud es de unos 17.000 años luz y el ancho es de aproximadamente 6.500 años luz. En total, alrededor del 30% de su masa total se concentra en la parte central de la galaxia de Andrómeda. A medida que nos alejamos gradualmente, podemos ver que los bordes de la barra sirven de base para dos brazos espirales gigantes que envuelven el centro de la galaxia en majestuosos giros. Al mismo tiempo, entre ellos hay espacios más oscuros cuya anchura es mucho mayor que en la Vía Láctea y alcanza los 13.000 años luz. Los cálculos muestran que los brazos de Andrómeda contienen aproximadamente el 56% de la masa estelar de la galaxia, así como algo de materia oscura. Bajo la influencia de la gravedad, el polvo y el gas interestelar se concentran en los brazos formando muchas regiones de formación estelar. Con el tiempo, estas nubes de gas y polvo se transforman en cúmulos abiertos y asociaciones que contienen una gran variedad de estrellas jóvenes. Su luz es reflejada y dispersada por nebulosas cósmicas, lo que permite que el disco galáctico brille con colores fantásticos. Y en uno de estos cúmulos hay una luminaria asombrosa llamada A.E. Andrómeda. Es una de las estrellas más brillantes de la galaxia y es un gigante azul caliente cuya luminosidad varía sin ningún patrón aparente. A este tipo de objetos se le denomina variable luminosa azul y es extremadamente raro. Actualmente solo se conocen unas pocas docenas de luminarias de este tipo. Debido a la enorme temperatura y presión, las capas exteriores de A.E. Andrómeda están constantemente en un estado de equilibrio inestable y los procesos que tienen lugar en el interior de la estrella son en gran medida caóticos e impredecibles. De vez en cuando, corrientes de plasma caliente chocan entre sí, generando destellos brillantes que cambian la luminosidad del objeto varias decenas de veces. Hipotéticamente, los más poderosos son capaces de aumentar el brillo de una estrella varios millones de veces. Este fenómeno se llama supernova impostora y puede ocurrir en cualquier momento. Medir los parámetros de una estrella tan inestable junto con su enorme distancia es una tarea extremadamente difícil. Sin embargo, con la ayuda de modernos telescopios ultra precisos, se supo que la masa de A.E. Andrómeda se encuentra en el rango de 50 a 120 masas solares, y que el radio en el pico de las pulsaciones es aproximadamente 55 veces el radio de nuestra estrella, que es solo un poco menor que la órbita de Mercurio. Al mismo tiempo, la temperatura de su superficie se acerca a los 20.000 Kelvin, y su brillo supera al del Sol entre 500 y 700.000 veces. Como todos los gigantes azules, A.E. Andrómeda emite un fuerte viento estelar cuya velocidad, según los cálculos, puede alcanzar los 100 km por segundo. Debido a esto, el objeto pierde alrededor de 2.000 billones de toneladas de materia por segundo, lo que significa que su masa disminuye anualmente en una cantidad similar a la de 10 planetas como la Tierra. Sin embargo, para una estrella tan grande esto es prácticamente imperceptible, porque A.E. Andrómeda completará su evolución mucho antes de que las pérdidas por el viento estelar alcancen al menos 0.1% de su masa. El hecho es que, a pesar de su pequeña edad según los estándares cósmicos, 2 millones de años, A.E. Andrómeda ya ha superado la mayor parte de su ciclo de vida. Según los cálculos, en el transcurso de 1 millón de años, la estrella explotará como una supernova, dejando tras de sí un agujero negro rodeado por una vasta nebulosa de gas y polvo. Hablando de la edad de las estrellas, no se puede dejar de notar que están distribuidas de manera desigual por toda la galaxia.
De esta manera podemos investigar el pasado de Andrómeda y ver cómo se formó. Las estrellas más antiguas, de entre 11 y 13 mil millones de años, se concentran en la parte central de la galaxia. Por el contrario, el disco y los brazos espirales contienen en su mayoría estrellas más jóvenes que se formaron hace unos 3 o 4 mil millones de años. Aquí, en numerosas cunas estelares, también se encuentran estrellas muy jóvenes nacidas hace apenas unos pocos millones de años. Esto significa que en la primera etapa de su evolución, M31 era mucho más pequeño y su forma recordaba a una elipse. Además, analizando los parámetros de las estrellas individuales de Andrómeda, se puede definir un concepto tan importante, pero al mismo tiempo bastante convencional, como zona habitable galáctica. Se cree que la concentración de estrellas en la parte central de Andrómeda, así como los altos niveles de radiación y las órbitas inestables de potenciales exoplanetas, hacen que esta zona sea desfavorable para el origen de la vida. Al mismo tiempo, los sistemas planetarios distantes situados en la periferia de la galaxia son demasiado pobres en elementos pesados, lo que provoca una escasez de planetas rocosos como la Tierra. Por tanto, solo la región intermedia de la galaxia puede considerarse hipotéticamente habitable. Es en esa zona, a una distancia de unas decenas de miles de años luz del centro de la galaxia, donde se encuentra un pequeño objeto oscuro conocido como Mega ML7. Es una gigante roja cuya masa es relativamente pequeña y representa aproximadamente el 50% de la del Sol. En 1999, gracias a una afortunada coincidencia, los astrónomos lograron registrar el fenómeno de la microlente, durante el cual pudieron estudiar con más detalle un cuerpo cósmico tan discreto y distante. Como resultado de las mediciones, fue posible determinar la masa y el espectro de la estrella, así como la temperatura de su superficie, que era de aproximadamente 3700 Kelvin. Pero la observación más importante fueron las desviaciones rítmicas de la trayectoria de la estrella desde la dirección principal de su movimiento. Estas fluctuaciones se consideran una señal de que la estrella puede tener un satélite bastante masivo. El objeto propuesto recibió el nombre de Mega ML7b y actualmente se considera un exoplaneta potencial. De confirmarse la existencia de este cuerpo celeste, se convertirá en el primer exoplaneta de la historia de la astronomía descubierto fuera de la Vía Láctea. Todavía hay poca información sobre este objeto, pero los cálculos muestran que es muy probable que se trate de un gigante gaseoso con una masa de aproximadamente 6,3 jupiterianos. También hay información de que, en términos de diversidad de elementos químicos, este sistema probablemente no sea inferior al nuestro, lo que significa que existe una alta probabilidad de encontrar varios tipos de planetas dentro de sus límites. No solo gigantes gaseosos, sino también cuerpos celestes rocosos similares a la Tierra. Al observar la galaxia de Andrómeda, otra característica que llama la atención son los numerosos cúmulos y asociaciones de estrellas, cuyo número es mucho mayor que en la Vía Láctea. En total, en M31 se conocen unos 460 cúmulos de estrellas globulares y unos 10.000 cúmulos abiertos, así como varias docenas de grandes asociaciones estelares. Algunos de ellos están concentrados en el centro de la galaxia, otros están dispersos en el halo, mientras que otros se han asentado directamente en sus brazos espirales. Y una de las estructuras más grandes y notables es el cúmulo NGC 206, ubicado casi en el borde del disco galáctico. Anteriormente, a ese cúmulo estelar se le consideraba un cúmulo globular, pero ahora, debido a su tamaño, ha recibido un estatus más alto y se la conoce como asociación estelar. En esta región del espacio exterior, con un radio de aproximadamente 200 años luz, se concentran allí unas 300 estrellas extremadamente brillantes e innumerables estrellas menos visibles, con una masa total de unas 200.000 masas solares. Su luminosidad total es tan grande que la asociación es visible desde la Tierra a través de un telescopio de aficionado, junto con el núcleo y los brazos de la galaxia.
Según las observaciones, NGC 206 fue el resultado de la fusión de al menos 2 grandes nebulosas de gas y polvo separadas por una franja oscura de polvo interestelar. Uno de ellos tiene unos 10 millones de años, mientras que el otro es notablemente más antiguo, y se formó hace unos 500 millones de años. Una única nebulosa gigante se convirtió en un punto de atracción gravitacional para el gas interestelar, lo que condujo a la formación de una grandiosa región de formación de estrellas. Con el tiempo, algunas de las luminarias que lo componen se dispersarán en el espacio circundante, mientras que el resto formará un gran cúmulo globular. El disco galáctico M31 contiene muchas formaciones de este tipo, y no todas se formaron originalmente dentro de sus límites. Se cree que muchas grandes asociaciones estelares son restos de grandes catástrofes cósmicas del pasado. Según los cálculos, durante todo el período de su existencia, Andrómeda absorbió más de 100 galaxias satélite. Algunos de ellos desaparecieron sin dejar rastro, mientras que otros se convirtieron en gigantescas corrientes de estrellas. La más grandiosa puede considerarse una colisión con un objeto que conocemos con el símbolo M32. Esta galaxia elíptica compacta se encuentra a solo 17.000 años luz sobre el disco de Andrómeda. Su diámetro es de unos 8.000 años luz, y para un tamaño tan pequeño, esta galaxia tiene una masa bastante alta, alrededor de 1.000 millones de masas solares. En el centro de M32 hay un agujero negro supermasivo aproximadamente 2,5 millones de veces más pesado que nuestra estrella, lo cual resulta sorprendente para un objeto tan compacto. De hecho, M32 es solo el remanente de una galaxia mucho más grande que sufrió una catástrofe monumental. Datos del telescopio orbital Spitzer indican que hace unos 800 millones de años, una gran galaxia satélite perforó el disco de Andrómeda a gran velocidad, dejando un impresionante agujero en uno de los brazos espirales. Durante esta colisión, M32 perdió la mayoría de sus estrellas y es casi imposible restaurar su aspecto anterior. Se supone que podría tratarse de una galaxia elíptica en toda regla o de una pequeña galaxia espiral de la que solo queda la parte central. Además de M32, Andrómeda tiene alrededor de 30 galaxias satélite conectadas a ella por hilos invisibles de gravedad. El más brillante y grande de ellos es el M110, cuyo diámetro es de unos 15.000 años luz. La mayoría del resto son galaxias enanas esféricas y se encuentran a 1 millón de años luz. Sin embargo, juntos forman el subgrupo de Andrómeda que forma parte del grupo local. Sus otros miembros son la Vía Láctea y sus alrededores, así como la galaxia del Triángulo y algunos otros objetos. Las inexorables fuerzas de la gravedad están empujando gradualmente al grupo local hacia un solo centro, razón por la cual la galaxia de Andrómeda se mueve rápidamente en nuestra dirección, cubriendo más de 300 kilómetros por segundo. Desde el punto de vista de la escala del espacio, nuestro planeta es solo un pequeño fragmento rocoso que vuela a gran velocidad a través de un vacío sin fin. Durante miles de millones de años girando en órbita, ha mantenido su distancia a unos 150 millones de kilómetros del Sol. Sin embargo, las verdaderas dimensiones de nuestro sistema son mucho mayores. Según las ideas modernas, su límite exterior, que se considera el borde más alejado de la hipotética nube de Oort, se encuentra a una distancia de aproximadamente 100.000 unidades astronómicas. Más allá de este límite comienza el abismo sin fin del vacío interestelar, un espacio tan enrarecido que, en promedio, solo hay un átomo de hidrógeno por centímetro cúbico. Las distancias entre las estrellas más cercanas en nuestra parte de la galaxia son del orden de varios años luz, y un fotón que sale del Sol puede llegar a Próxima Centauri sin chocar nunca con una partícula de materia. Este vasto vacío es omnipresente y parte integral de la estructura profunda del cosmos. Impregna toda la Vía Láctea, separando con un abismo insuperable estrellas y planetas, agujeros negros y enanas blancas, púlsares superdensos y nebulosas difusas.
Si te mueves fuera de la galaxia, podrás ver que está rodeada por un vacío aún más profundo. Por ejemplo, entre nosotros y la galaxia de Andrómeda hay 2,5 millones de años luz de espacio súper enrarecido. Esta distancia es tan grande que en ella cabrían 25 galaxias similares a la nuestra, pero solo está llena del vacío más profundo del espacio. Y esto es solo una pequeña parte del gran abismo cósmico. Filamentos de gravedad invisibles y omnipresentes unen la Vía Láctea, la nebulosa de Andrómeda y la galaxia del Triángulo, así como alrededor de un centenar de sus satélites. Esta estructura se llama grupo local y es un gran cúmulo de materia cósmica con un diámetro de unos 10 millones de años luz. A su vez, el grupo local es parte de una formación aún mayor, un filamento galáctico relativamente pequeño según los estándares del universo llamado hoja local. Esta estructura aplanada, formada por varios cientos de galaxias, tiene un diámetro de unos 46 millones de años luz y un espesor de unos 5 millones de años luz. La hoja local es parte de una agrupación aún más grande llamada Supercúmulo de Virgo. Sin embargo, muy cerca de la hoja local, el espacio exterior cambia repentinamente de apariencia. Aquí, los colores habituales del universo se ven alterados por un agujero negro gigante conocido como vacío local. De hecho, la hoja local es una de sus paredes, mientras que los otros límites convencionales son el supercúmulo Perseo-Piscis y el supercúmulo Pavo-Indus. Al mismo tiempo, el vacío está dividido en partes convencionales por varios filamentos galácticos dispersos y amplios pasajes lo conectan en una sola red con los vacíos adyacentes, Hércules y Sculptor. Debido a la expansión cosmológica del universo y la influencia gravitacional de la materia circundante, el volumen del vacío local está aumentando lentamente. En la actualidad, su diámetro es de unos 150 millones de años luz y la distancia al centro es de al menos 70 millones de años luz. Mientras tanto, el borde más cercano de este vacío cósmico se encuentra muy cerca de la Tierra, a una distancia de unos 3,2 millones de años luz. Gracias a esta proximidad, el vacío local ocupa una parte importante del cielo nocturno de nuestro planeta, alrededor del 40%. El plano principal de la Vía Láctea, que contiene muchas estrellas brillantes y grandes nebulosas, nos oscurece la parte central de esta región. Sin embargo, sus bordes siguen siendo accesibles a la observación. En 1854, un poco al norte de la constelación de Hércules, se descubrió una galaxia espiral enana llamada NGC 6503. Más tarde, con el desarrollo de la tecnología de observación, se supo que se encuentra en el punto medio del vacío local y su característica distintiva es la increíble apariencia multicolor. Los brazos espirales de la galaxia están plagados de brillantes manchas rojas de hidrógeno calentado y las brillantes nebulosas azules son el lugar de nacimiento de las estrellas. El centro está oscurecido por nubes de gas frío y polvo que tienen un noble color marrón. El diámetro de NGC 6503 es de unos 30.000 años luz y la distancia de la Tierra alcanza los 17 millones de años luz. Gracias a la gravedad del supercúmulo de Virgo, esta galaxia se acerca a nosotros a una velocidad de unos 43 kilómetros por segundo. Se cree que este acercamiento gradual a la hoja local eventualmente saturará el espacio con hidrógeno interestelar, lo que provocará un aumento en la formación de estrellas. Según los cálculos, dentro de unos miles de millones de años, el número de estrellas jóvenes puede duplicarse y la pequeña galaxia brillará con renovado vigor. El movimiento de NGC 6503 es una clara demostración de cómo probablemente se formaron los vacíos. Se cree que las bases de la estructura a gran escala del universo se sentaron en los primeros minutos de su existencia durante la mezcla caótica de materia y energía. Cataclismos cósmicos de increíble poder sacudieron el joven universo, formando compactaciones y vacíos locales. Posteriormente, los cúmulos de materia se convirtieron en nubes protogalácticas y los espacios de baja densidad se convirtieron en vacíos. Con el tiempo, la influencia omnipresente de la gravedad intensificó este contraste, atrayendo las estrellas y el gas cósmico hacia grupos relativamente densos, haciendo que el espacio vacío fuera aún más disperso. Las observaciones muestran que la gran mayoría de las galaxias se formaron hace entre 10 y 13 mil millones de años,
Además, no se observaron diferencias significativas entre las edades de las galaxias ubicados en vacíos y las que forman filamentos globales. Este hecho también confirmará la teoría moderna sobre la formación de la estructura a gran escala del universo. Mientras tanto, conociendo la expansión cosmológica del espacio, podemos suponer que con el tiempo el vacío local se hará más grande y más enrarecido, y el supercúmulo de Virgo se desintegrará gradualmente en varios grupos independientes. En la actualidad, en una unión de aproximadamente 30.000 galaxias concentradas en una región del espacio con un diámetro de unos 200 millones de años luz. Al mismo tiempo, la masa total del cúmulo es de aproximadamente 1.000 billones y medio de masas solares, lo que es similar a alrededor de 1.000 galaxias como la Vía Láctea. El supercúmulo de Virgo está parcialmente en contacto con otros dos supercúmulos galácticos, Centauro y Pavo Indus. Al mismo tiempo, el otro lado limita con una vasta zona prácticamente desprovista de materia. Se llama Vacío de Tauro y es uno de los vacíos cósmicos más grandes conocidos. La exploración de esta zona del espacio ultraterrestre se enfrenta a grandes dificultades. El caso es que la mayor parte del vacío se encuentra en la llamada zona de evitamiento, un sector que nos cierra el plano de la Vía Láctea. Las estrellas brillantes de nuestra galaxia eclipsan a las fuentes más débiles y distantes, y la materia interestelar absorbe y dispersa su luz. Sin embargo, gracias a las investigaciones en el rango infrarrojo, todavía tenemos una idea de la estructura de este vacío. El diámetro de este enorme vacío es de unos 200 millones de años luz y la distancia al centro es de aproximadamente 150 millones de años luz. Al observar este vacío se nota al momento una frontera clara entre un espacio relativamente vacío y un brillante supercúmulo de galaxias situado mucho más lejos. Este último es llamado Perseo Piscis y es uno de los supercúmulos más grandes de esta parte del universo. Una transición tan brusca es típica de las nubes de polvo. Sin embargo, los estudios infrarrojos no confirman su presencia. Con toda probabilidad, el límite claro entre el vacío y el supercúmulo se debe a razones gravitacionales. Pero aún tenemos que descubrir el mecanismo exacto de su acción. Mientras tanto, se sugiere que el vacío de Tauro, como la mayoría de los otros vacíos cósmicos, no están tan vacíos como podría imaginarse. Las distorsiones de la luz que la atraviesa sugieren que esta región puede esconder en sus profundidades nubes gigantes de gas y polvo, cunas de futuras galaxias. Según otras hipótesis, en el interior del vacío podrían estar escondidas enormes masas de materia oscura, la sustancia más misteriosa del universo, cuyas propiedades aún no se comprenden del todo. Las ideas más atrevidas sitúan coágulos de antimateria o incluso de materia más exótica con masa negativa en los centros de los vacíos cósmicos. Sin embargo, a pesar de su audacia, estas hipótesis se encuentran fuera de los límites de los conceptos científicos generalmente aceptados, lo que hace que sea bastante difícil demostrarlas experimentalmente. En la actualidad, solo se han descubierto dos galaxias separadas perdidas en el espacio del vacío gigante. Una de ellas, UGC 2627, tiene una estructura espiral y es similar a la Vía Láctea, mientras que la segunda, conocida como UGC 2629, es una galaxia enana elíptica. Ambos objetos se encuentran casi en el corazón del vacío, a una distancia de unos 185 millones de años luz de nosotros. La distancia entre ellos es pequeña y se encuentra dentro de varios cientos de miles de años luz. Puede que haya otras galaxias solitarias acechando en el espacio vacío, pero el disco de la Vía Láctea impide verlas. Mientras tanto, el supercúmulo de Virgo junto con otros 4 supercúmulos forman un filamento galáctico gigante llamado Laniakea. Contiene más de 100.000 galaxias y se extiende a lo largo de 500 millones de años luz en el espacio. Su centro gravitacional es el Gran Atractor, un misterioso supercúmulo de galaxias situado a 250 millones de años luz de distancia de la Tierra. A su vez, Laniakea es parte de un vasto flujo galáctico, y alejándonos aún más, se puede ver que la mayor parte está rodeada por un abismo negro de proporciones sin precedentes. Su vacío ahoga la luz de las galaxias distantes e incluso los misteriosos y esquivos neutrinos tardan miles de millones de años en cruzar este abismo cósmico.
Y es difícil creer que, a pesar de todo el desarrollo de la tecnología de observación, un vacío tan gigantesco se haya notado hace solo 10 años. 2013. Universidad de Wisconsin-Madison. Un equipo de astrónomos dirigido por la profesora Amy Barger está determinando la distancia entre las galaxias. Durante la investigación se descubre un hecho inesperado y sorprendente. Resultó que la Laniakea, así como la mayoría de los supercúmulos adyacentes, están rodeados por un vacío cósmico de proporciones sin precedentes. Después de realizar cálculos, los científicos descubrieron que su diámetro excede el tamaño de cualquier vacío conocido hasta ahora. La escala del vacío descubierto era tan enorme que puso en duda varios principios cosmológicos fundamentales. Evidentemente, el universo resultó ser mucho más complejo de lo que imaginábamos. La investigación realizada por Amy J. Barger, Ryan Keenan y Lennox Cowie ha llevado a lo que parece ser uno de los mayores descubrimientos astronómicos de los últimos años. Su trabajo demostró que nuestra galaxia, junto con su entorno, se encuentra en medio del supervacío más grande conocido por la ciencia. Fue nombrado KBC por las primeras letras de los nombres de los descubridores. Las observaciones muestran que la forma del vacío gigante es casi esférica y su diámetro puede superar los 2.000 millones de años luz. Según los cálculos, la Vía Láctea se encuentra a varios cientos de millones de años luz del centro convencional del gran abismo cósmico y, aproximadamente, a la misma distancia de su borde. El descubrimiento de una burbuja vacía gigante que rodea la Laniakea explica una paradoja que ha desconcertado a los científicos durante años. El hecho de que todas las galaxias del universo se están separando gradualmente debido a la expansión cosmológica. Medir la velocidad de este movimiento nos permite calcular la llamada constante de Hubble, una constante física fundamental que caracteriza la tasa de expansión del espacio. Sin embargo, si tomamos las galaxias más cercanas a nosotros para calcular la constante de Hubble, resulta que el resto del universo se está expandiendo demasiado lentamente. Por el contrario, si tomamos como base objetos distantes, entonces los alrededores de la Vía Láctea se mueven más rápido de lo que deberían. La apertura del vacío puso todo en su lugar. El hecho es que las galaxias en su interior, incluida la Vía Láctea y sus vecinos, experimentan constantemente una influencia gravitacional adicional proveniente de objetos fuera del vacío. Estos crean fuerza adicional que gradualmente estira nuestro cúmulo en diferentes direcciones. Lo que también sorprende es que el vacío KBC es tan grande que incluye no solo los supercúmulos de galaxias, sino también otros vacíos. Por ejemplo, el vacío local, así como el vacío de Tauro, son parte integral de su estructura. Resulta que, en comparación con otros vacíos, KBC parece, aunque grande, no tan vacío. Sin embargo, en el contexto de la parte observable del universo, cuyo diámetro, según los cálculos, alcanza los 92.000 millones de años luz, incluso esto es solo una mancha oscura apenas perceptible. Si miramos el mapa global del universo, veremos en él muchos puntos oscuros similares en escala al vacío KBC. La mayoría de ellos encajan fácilmente en el marco de las teorías físicas modernas, mientras que otros exhiben propiedades sorprendentes y extrañas que son difíciles de explicar desde un punto de vista científico. Y uno de los misterios cósmicos más notables es el supervacío de Eridanus, también conocido como el punto frío CMB. Según los cálculos, su diámetro oscila entre 500 millones y 1.000 millones de años luz, y la distancia a la Vía Láctea oscila entre 6 y 10.000 millones de años luz. Esto significa que esta formación es uno de los elementos más extensos de la estructura a gran escala del universo. El vacío se encuentra en el hemisferio sur del cielo terrestre y ocupa un área impresionante, varias veces más grande que la luna llena. Sin embargo, es posible verlo a simple vista. El punto frío CMB solo es visible con la ayuda de telescopios espaciales que estudian el espacio en el espectro de microondas. Gracias a ellos, los astrónomos descubrieron que dentro del punto frío CMB, la radiación cósmica de fondo de microondas del universo es unos 70 microkelvins más fría que la media de la metagalaxia.
Esta desviación es casi 4 veces mayor que la anomalía más fuerte registrada anteriormente, y su gigantesco tamaño lo convierte en un objeto verdaderamente misterioso que requiere un estudio exhaustivo. Ahora se cree que la radiación cósmica de fondo de microondas que atraviesa cientos de millones de años luz de vacío profundo experimenta influencia gravitacional de supercúmulos galácticos distantes. Esto hace que el omnipresente eco del Big Bang pierda energía, lo que hace que el punto frío CMB parezca más frío en las fotografías que su entorno. Sin embargo, este efecto no puede explicar completamente el excesivo enfriamiento de la radiación de fondo de microondas. Según los cálculos, la atracción de galaxias externas puede explicar solo una cuarta parte de la desviación observada. Se supone que el 75% restante del efecto puede ser consecuencia de la influencia de una hipotética materia oscura o energía oscura concentrada en las profundidades del vacío. Sin embargo, todavía tenemos mucho tiempo para revelar verdaderamente este secreto cósmico. Algunas estructuras cósmicas son tan enormes que resultan difíciles de comprender para la mente. Estas formaciones a gran escala juegan un papel decisivo en la formación del universo, por lo que su estudio puede darnos la clave para comprender su pasado y su futuro. Cada átomo de nuestro mundo está incluido en el gigantesco mecanismo del espacio cósmico que todo lo consume. Su exploración podrá llevar muchas generaciones, pero en última instancia nos permitirá encontrar nuestro lugar en el universo infinito. Y nos vemos.